La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Buenos días, Resistencia. Soy Andrés. Mañana es el día que renuevo mi compromiso con la Resistencia y con la Cafetera. ¿Por qué soy mecenas? Pues porque entiendo que necesitamos un periodismo sosegado, sin crispación, sin estridencia, sin crispación. Un periodismo que nos acerque a esas historias del día a día, esas más amables y esas que nos dejan una cicatriz en nuestra conciencia. Larga vida a la Cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Never was a possibility for Julian Assange to accept an offer of this nature. No journalist will ever reveal his sources. Porque es un cambio de cultura, ni más ni menos. Es un cambio de cultura. Tenemos que aprender a pensar de otro modo y a enfrentar la naturaleza de otro modo y a amigarnos con la naturaleza, algo que hemos dejado de hacer. Y por eso necesitamos nosotros hacer una ley de educación ambiental. Porque eso significa poner en la cabeza de cada uno de nuestros niños, de nuestros adolescentes, el por qué tiene sentido esta discusión. At this late stage, I can see no other way forward but to call for a Marshall-like plan for nature, people and planet. That crisis has been with us for far too many years. Decried, denigrated and denied. We were carried through the night when the sun appeared, my God, my fear. I think the government is putting the integrity of the United Kingdom at risk. We saw the world with different eyes. Le he manifestado también a la presidenta que el Gobierno de España desea que estas primeras medidas acordadas por la Comunidad de Madrid den el resultado buscado, pero que también estemos listos y estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso. Hace falta mucho más, pero necesitamos médicos. No nos podemos engañar, no hay médicos en España. Además de que el COVID trae necesidades aparejadas como pueden ser los problemas de delincuencia, de ocupación. Y para todos los problemas de los menores no acompañados, etcétera, nosotros, como tenemos déficit de Guardia Civil y de Policía Nacional estimada en 2.500 agentes, todo el mundo tiene familia en Madrid, todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos. El Govern de la Generalitat de Catalunya recomana no viatjar a la Comunitat de Madrid en aquesta situació. Hay una falta, digamos, de sensibilidad, de concepción de lo que es el conjunto del país, que le hacen ser una presidenta inepta. Y ya sé que es duro lo que digo, pero inepta para estar al frente de la Comunidad de Madrid en las actuales circunstancias. No entiende España, no entiende lo que es España en su enorme pluralidad y sus múltiples sensibilidades, pero me temo que tampoco entiende Madrid. Pues en efecto, como ha sido el primer encuentro entre el presidente del gobierno y el presidente de una comunidad autónoma en esta previsible gira de Pedro Sánchez, ahí está teniendo una gran relevancia. Madrid vuelve a todas las portadas, está hoy en todos los
eso, en todas las primeras páginas de los periódicos, de la prensa. Feel like starting over. Ramble on October. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera en esta jornada en la que vamos a analizar precisamente cómo fue ese encuentro. Ya os digo que hoy es el objeto de portada en todos los diarios y tiene mucho sentido, primero porque Madrid se ha convertido en el epicentro del coronavirus, así que bueno, siempre se dice, cuando llueve, siempre decimos, cuando llueve en Madrid, llueve en toda España. Pues cuando se contagia uno en Madrid, ahora se va a contagiar en toda España. Así que no está en este caso presumiendo de capitalidad, no está presumiendo de centralismo, al contrario, las cosas se han desmandado, se han desatado en la capital de la piel de toro. Buenos días, cafetera. Buenos días, María.es. Muy buenos días. Es que veía en el chat, estaba leyendo. Sabéis que si accedéis al programa a través de la app, hay un iconito donde podéis participar en directo en la conversación que se genera a través del chat. Y allí estaban diciendo, Madrid otra vez, Madrid. Sí, Madrid hoy en las portadas. Pero es que además, también Madrid suele ser el escaparate de lo que ocurre después en otras comunidades autónomas y tiene además un sentido. Hay mucha expectación, tiene muchos focos señalando, muchas cámaras apuntando. Aquí están las sedes de los periódicos, en fin, tiene toda la excesiva proyección que todos conocéis y sabéis. Pero también es verdad que es un referente fundamental en la pugna de la izquierda y la derecha. Y ahora la Comunidad de Madrid está gobernado por el Partido Popular. Y está gobernado por un personaje tan, digamos, grotesco como Isabel Díaz Ayuso. ¿Habéis escuchado esa declaración? Ni siquiera ayer, el día en el que se escenificaba una cierta unidad en previsión de semanas muy duras, como dice hoy El País, ni siquiera el día en que se ofrecía paz a Ayuso, se le tendía la mano. Sánchez y Ayuso escenifican unidad contra la COVID, dicen en Barcelona, dicen en La Vanguardia. Bueno, ni siquiera en el día en el que se tendían la mano, Isabel Díaz Ayuso fue capaz de separar el politiqueo de la responsabilidad. Y aludió ya utilizó su comparecencia en la rueda de prensa para vincular el COVID a la ocupación, a los menores no acompañados, a la inmigración, a la delincuencia, en fin, Isabel Díaz Ayuso en su más pura, en su mejor esencia. O sea, vamos a analizar esto, vamos a hablarlo, porque no hay ni siquiera una oportunidad como esta, que se podía haber presentado un rostro algo responsable. Bueno, ni siquiera en esta ocasión aprovechó para hacerlo María. No, además, bueno, yo recuerdo lo que dijo de Madrid es España, ¿no? Cuando decimos que se habla mucho de Madrid, bueno, es que ella misma ha apelado al resto de España, pero no precisamente para pedir solidaridad, ni para mostrar solidaridad con el resto de España, sino que lo ha hecho supuestamente para criticar la madrileñofobia cuando realmente lo que ha hecho es promoverla, diciendo Madrid es España, necesitamos un trato de favor, ¿no? Y yo creo que nos ha hecho un flaco favor a los madrileños y a las madrileñas. Por eso yo creo que más que de madrileñofobia habría que hablar de ayusofobia, porque lo que nos va a llevar también es a un problema territorial. Y lo más paradójico de todo esto es que sigue teniendo el respaldo del presidente de su partido, de Pablo Casado. Así que este es el tipo de perfiles políticos que hacen falta en la vida pública de este país, porque os lo planteamos por lo siguiente. Hoy en la sobremesa cafetera quiero que charlemos en torno a un tema. Nos llama mucho la atención la manera en la que nos hemos relajado. Nos hemos relajado todos. En primer lugar, desde la clase política, decía Pedro Ballín, deberíamos dejar de mentirnos, porque en junio hubo un pacto tácito de país. Sacrifiquemos la desescalada para salvar la temporada estival, para salvar el turismo, para salvar... Aceptaron la política, todos aceptaron ese discurso, aceptaron la economía, pero también aceptamos nosotros, que corrimos a la playa, al monte, al bar, y decía Pedro Ballín, lo de hoy es fruto del riesgo que decidimos asumir. Por supuesto, esto va por todos los demás, menos por cada uno de nosotros. Pero es verdad, aceptamos que fuera sacrificado esa desescalada para salvar la temporada de verano. Y ahora tenemos las consecuencias, un rebrote que se ha adelantado a la segunda ola de una dimensión
que todo el mundo desconoce, pero que se prevé muy grave, muy importante. Hoy en el periódico de Cataluña el titular de portada es "Alarma médica por el colapso de la primaria", que va a salpicar necesariamente a todo el país. Esto no se va a poder contener de la misma forma que no se ha podido contener por barrios, por edificios y por ciudadanos individuales. Así que nos queremos hacer una pregunta, porque vemos un personaje tan irresponsable como Isabel Díaz Ayuso, que utiliza la proyección pública que tiene para lanzar debates como el que escuchábamos allí, vinculando ocupación y los MENA. Y entonces hablaba con María y decía: hoy en la sobremesa cafetera quiero que hablemos sobre la responsabilidad individual, porque es verdad que solo hacemos caso de aquello que nos prohíben. Es una forma de decirlo, porque lo que está retratando también es que hacemos mucho caso a los políticos cuando nos dicen: se puede salir a cenar, se debe salir a la calle, incluso está permitido en ciertas actividades, y acudimos más allá de la responsabilidad individual, acudimos en bandada a sentarnos en las terrazas, a participar de la vida nocturna, porque se nos dice que se puede, pero el sentido común nos indica, estamos viendo los índices, las portadas, estamos viendo, escuchando a los especialistas en los periódicos, ¿nos creemos de verdad lo que está ocurriendo? Y para mí la gran pregunta, que además me inquieta mucho, porque es verdad, si hay políticos irresponsables como Ayuso o como otros tantos, pero como Ayuso, que estamos viendo que tiene, en fin, este discurso en el debate público, tendemos a dejarnos llevar, sobre todo, bueno, si apuntalan también palabras cómodas para nosotros. Hay que estimular de nuevo el comercio, los bares, la vida social, la vida económica. Pero hay algo que a mí me preocupa más, es: ¿solamente hacemos caso de lo que nos prohíben? La responsabilidad individual empieza con las prohibiciones, porque yo pensaba que estábamos ante una sociedad adulta que tenía en consideración las recomendaciones como con algo más de solidez. Y tengo la impresión, y eso me preocupa, y por eso me gustaría abrir el debate y que vosotros en la audiencia, tal y como hicimos ayer, que podamos participar, nos podáis ayudar a reflexionar en torno a esto. Solamente una prohibición es lo que entendemos, solamente entendemos las prohibiciones. Por ejemplo, hay gente que dice a Roble Frondoso: yo he salido solo para lo imprescindible. Hay gente que se ha tomado muy en serio las recomendaciones. Y desde luego es digno de reconocimiento, porque no lo ha hecho la mayor parte de la ciudadanía. Como no quiero volcar la carga de responsabilidad individualmente en lo que hacemos cada uno, porque tampoco sería justo, porque hemos tenido declaraciones políticas y invitaciones a eso, a participar de la vida económica y la vida social. O sea que no es que sea solamente... Pero me preocupa esta derivada. Solamente si te lo prohíben lo haces. ¿Dónde está el sentimiento de ciudadano adulto con criterio que nos habría hecho ser mucho más responsable en esta situación? Decían, no hay más que observar Finlandia, por ejemplo. Dice, se lanza una recomendación, la gente la cumple estrictamente. No lo sé, yo no estoy allí para verlo, ¿no? Pero estos días se ha debatido mucho de eso, Mary. Claro, yo creo que es un debate muy interesante. De hecho, algunas veces hemos dado alguna píldora, por ejemplo, cuando hablábamos de que hay incluso grupos de trabajo en universidades que hablan de las ciencias del comportamiento, ¿no? De cómo nos comportamos cuando nos prohíben algo, y luego cómo hay diferentes estrategias para, sin la prohibición, pues conseguir también que nosotros cumplamos las normas. Yo creo que evidentemente el tema de la responsabilidad individual es lo que nos va a salvar. Sobre todo si nos encontramos con líderes, con responsables públicos que más que responsables son irresponsables, ¿no? Pero creo que también ahí, incluso en el caso de Ayuso, como sociedad puede que hasta nos estemos aprovechando de eso, ¿no? De que, bueno, como no hay unas medidas estrictas, pues claro, como no me lo han prohibido, pues yo sigo haciendo, ¿no? Entonces yo creo que ante la irresponsabilidad de algunos líderes políticos, nosotros no podemos responder a lo mismo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es responsabilidad individual, porque es lo único que nos va a salvar. El virus presenta muchas incertidumbres, lo decíamos ayer, y lo único que nos va a salvar es tomar las mejores medidas posibles de manera individual. Que nos tengan que prohibir o no,
bueno, yo creo que eso va también en la educación de cada uno, ¿no? Y a lo mejor tenemos que aprender a reeducarnos y no actuar pues como cuando éramos niños. Vamos a hablar de esto en la sobremesa de la cafetera, así que os pedimos vuestra participación. Ya sabéis que hay un WhatsApp con un número de teléfono 627-002-002, es el WhatsApp del programa. Allí podéis dejar una nota de voz con vuestra opinión. En primer lugar, ¿nos creemos lo que está ocurriendo? En segundo lugar, ¿solo funcionan las prohibiciones? ¿Solo hacemos caso de aquello que nos prohíben? Claro, también, como decía Angélica Llamera, la dictadura del capital no duerme. Gastad, consumid, invertid. Y recibimos esos impulsos. O como dice Adrián, dice, también es verdad que es difícil seguir las recomendaciones, por ejemplo las de higiene, tanto tiempo. Y no me refiero solo a las mascarillas. Es verdad, no es sencillo. Y muchas veces los mensajes son contradictorios. Un día nos piden una responsabilidad extraordinaria y al día siguiente nos dicen que la economía está fatal y que tenemos que estimularla. Así que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pero donde hoy queremos centrar el debate, claro, si además tienes irresponsables como Isabel Díaz Ayuso, convirtiendo en clave política toda aquella recomendación sanitaria, el desastre está asegurado. Pero para mí la cuestión es cuánto de adultos somos. Me recuerda un poco en el colegio cuando había alumnos que levantaban la mano y decían, es que si no nos ponen examen yo no estudio. Y viene a ser un poco eso. Entonces, hablamos de responsabilidades individuales. Ojo, y en esto no me estoy exculpando ni estoy haciendo, y desde luego no lo estamos haciendo desde aquí, desde el programa, ninguna valoración, porque todos somos responsables en nuestra cuota y en nuestra dimensión, y todos seguramente cometemos muchos errores cada minuto, cada día en nuestra batalla contra la pandemia. Pero la derivada que hoy me interesa es esta, porque en cuanto levantan la mano las autoridades y convierten la prohibición en recomendación, acudimos en masa a saltárnosla. Porque quien más, quien menos, ha disfrutado unos días de vacaciones, más o menos confinado, más o menos, digamos, con más o menos cuidado, pero lo hemos visto todos, ¿no? En fin, ¿nos creemos lo que está ocurriendo? ¿Solo hacemos caso de lo que nos prohíben? 627-002-002, el WhatsApp del programa, y un hashtag, almohadilla, la cafetera Díaz Ayusos, SOS, al final. Almohadilla la cafetera Díaz Ayusos. Si queréis participar, lo que tenéis que hacer es enviar un mensaje, una nota de voz al WhatsApp del programa, y eso es lo que podemos comentar después en la sobremesa de la cafetera. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Y hoy el programa está dedicado, escuchábamos a Andrés que ha renovado su suscripción. Gracias de corazón, Andrés. También Daniel de Benito, gracias de corazón por retomarla. Y después Javier Morales Ramírez, que le ha regalado a Teresa Morales una suscripción cafetera. Gracias, Teresa, por ser la depositaria de nuestro destino. E Inmaculada Rivera, que le ha regalado a Francisco Rivera una suscripción. Y os lo agradecemos porque podéis imaginar, estos son tiempos de incertidumbre para todos, y eso evidentemente también señala al programa y también implica dificultades para el programa. Así que de corazón, gracias por apoyar este proyecto. Bueno, escuchas la cafetera, si lo estás haciendo, no lo olvides, no estás sola. Este virus no hay quien lo pare, que lo digan ya, dice Monse Vilchez, y en efecto es muy preocupante el índice de contagios que estamos viendo, pero os preguntamos para la sobremesa de la cafetera y queremos vuestros audios. Por cierto, el viernes vamos a analizar, ayer la vi, Mary, estoy absolutamente alucinado. Ayer vi la película de Joker, que yo no la había visto. Uh-huh. El viernes... Tengo que verla. Bueno, pero pues tienes que verlas antes del viernes, porque la vamos a comentar con Ana Pastor. Si queréis dejar vuestros audios, además es que me interesa mucho porque, claro, yo no la había visto, había leído los debates que surgieron en torno a la película. Es una película que habla exactamente de qué, de las enfermedades mentales. Había quien contestaba, ayer puse un tuit preguntando, ¿es violencia gratuita? ¿Es una fotografía de la decadencia, de lo que puede suponer la decadencia en los servicios sociales, por ejemplo? ¿Denuncia el deterioro del soporte social? Habla de esto. ¿Qué os pareció a vosotros el Joker?
El viernes lo vamos a analizar con Ana Pastor y queremos vuestra participación también en el móvil. Pero había algunos mensajes muy interesantes que decían: 2 veces la fui a ver al cine, me parece brutal, dijo Marta. Dice Time Traveler, te pierdes una maravilla de fotografía, si te puedes y te interesa, échale un vistazo. Y Ignoto decía algo que nos ha llamado la atención y que creemos que tiene algo de razón también: enésimo caso de relacionar violencia y sufrimiento psíquico. Pero más allá de eso, porque es la explicación de el nacimiento de el personaje del Joker, de la figura del Joker como antagonista, como enemigo número 1 de Batman, pero es una extraordinaria película, pero de una altísima calidad. Yo no sé si mucho mejor que las de Batman, porque la última saga no tenía nada que ver con las primeras, pero una gran película sobre en efecto, habla de la violencia, habla de las enfermedades psiquiátricas, pero no solamente eso. Habla también de lo que ocurre en un sistema cuando empiezas a dejar que se deterioren los servicios sociales. Y sobre todo es una gran película en términos de estructura, de argumento, de fotografía, de dirección, de música. Bueno, yo estaba alucinado porque había leído muy buenas críticas, pero la verdad es que a mí me ha gustado. Sé que no es una posición súper compartida para todo el mundo, pero merece la pena, ¿eh? No tiene que ver con los cómics. No sé si eso es bueno o malo, porque a mí los cómics ha habido algunos grandes ejemplos de películas pero merece la pena, como dice Dalayenator, dice J. Seth, Joker es enorme, una buena peli, es recomendable y sobre todo invita mucho al debate. Y eso es lo que nos gusta en el programa. Aprender, reflexionar, mirar de diferentes aproximaciones, diferentes ópticas. Es una película violenta, ¿eh? Es una película que tiene una alta dosis de violencia, de manera que es una película para adultos, no es una película para niños, y desde luego si tenéis una etapa un poco sensible, pues probablemente no sea la película más recomendable. Pero es una película brutal, es un peliculón. Y lo está diciendo, mira, Wasik, peliculón, Eddie Muscus, de Joker, es brutal. Así que cuando las críticas son así, están tan señaladas, dice Cuñat, dice, vaya, yo la vi el domingo. Y dice Adrián, lo mejor del Joker es la crítica al clasismo. Y además, yo quiero que el viernes hagamos muchos spoilers. Voy a hablar con Ana porque creo que es muy importante contar, porque hay un viraje, por ejemplo, todos estamos acostumbrados, hemos visto, los que hemos visto la película Batman, a cómo se retrataba a los padres de Batman, ¿no? Los padres del joven Batman que son asesinados en un callejón, ¿os acordáis? Salen en los cómics, salen en todas las películas, en todas y cada una de ellas, o sea que a nadie le sorprende, esto no es un gran spoiler. Pero parecen unos seres bondadosos que contribuyen al bienestar de la sociedad, preocupados por lo que ocurre. Y aquí les plantean un nuevo giro de guión. Hace que el personaje de los padres se sofistique muchísimo. Bueno, es muy interesante. Os pido que los que quieran verla, y a los que no le interese nada, no le va a importar escuchar los spoilers, y a los que queráis verla, que aprovechéis esta semana porque vais a disfrutar mucho más un debate que hagamos sobre esto. Eso, los padres de Bruce Wayne. Me gusta tener el chat conectado porque permite así la agilidad mental, así nos ayudáis. Los padres de Bruce Wayne, que se supone que se dedican un poco a como a la solidaridad social, no sé muy bien cómo definirlo. Pero pues resulta que esta película lo retrata a Batman como un niño pijo de clase acomodada con mayordomo, y contra eso luchaba el Joker. No lo sé si tanto, pero bueno, el viernes vamos a analizarlo, vamos a profundizar en eso y vamos a ver este nuevo retrato, este nuevo perfil que se hace, que en cierta manera había quien decía, ¿cómo puedes llegar a empatizar con un personaje que se está mostrando tan extraordinariamente violento, ¿no? y descontrolado? Eso, Néstor, los padres que se dedicaban a la filantropía. Bueno, os agradezco mucho la ayuda en un día además de especial espesura. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando. No olvides que no estás sola. Bueno, pues nos podéis hacer llegar vuestros audios, pero especialmente, claro, todo converge en torno a cuestiones parecidas. ¿Solo hacemos caso de aquello que nos prohíben? ¿Solamente somos responsables ante una prohibición? 627-002-002. Ya estamos con el WhatsApp del programa. Participad del debate, que nos ayuda mucho.
ayuda a tener miradas mucho más amplias y os agradecemos mucho esa participación. Además enriquece el programa, así que os pedimos por favor 627-002-002, el WhatsApp del programa. Bueno, el análisis de las portadas, ya os podéis imaginar cómo está el lío este de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso recibiendo allí en su sede al presidente del gobierno, hinchada de gloria y de honor. El presidente del gobierno se acercó hasta la sede de la Comunidad de Madrid. No nos tienen muy acostumbrados los políticos a estas imágenes, a regalarnos estas imágenes, pero bueno, sospechamos que esta visita, en lugar de citar a Isabel Díaz Ayuso en la Moncloa, hay una cuestión de autoridades, de diferentes escalas en la autoridad, que el presidente del gobierno se acercase a la Comunidad de Madrid podía ser interpretado como un gesto de paz, un gesto de tregua, como dice el periódico ABC, por las semanas duras que vienen, una tregua en sol para frenar al coronavirus. El presidente del gobierno escenifica siendo recibido en ni más ni menos que su sede el acercamiento con Isabel Díaz Ayuso por el descontrol que está sufriendo la pandemia. Dicen las malas lenguas de los oscuros callejones de la corte madrileña que Sánchez solamente ha accedido a acudir personalmente a la sede de la Comunidad de Madrid porque sabe que dentro de poco tendrá que citarse con Quim Torra, el presidente de la Generalitat. Habría quedado un poco mal citar a Isabel Díaz Ayuso en la Moncloa y luego irse personalmente a ver a Torra a la sede de la Generalitat, de manera que es una manera de equilibrar, dicen las malas lenguas, en los oscuros callejones de la corte madrileña. Bueno, son algunas claves políticas que no tienen mucha relevancia porque ayer el foco central estuvo colocado sobre este encuentro. Sánchez y Ayuso, dice el periódico El País, escenifican unidad en previsión de semanas muy duros. Por tierra, María Eres se nos está diciendo que vienen semanas durísimas. Supongo que cuando nos pille en pleno centro del huracán nos acordaremos que en efecto veníamos bastante avisados, así que hay que llegar con un cierto sosiego. El Ejecutivo Central dará apoyo al regional, no descarta nuevas medidas y Madrid prevé extender las restricciones a más barrios, sin llegar al estado de alarma. Por cierto, hoy en la portada de la BBC, el polémico confinamiento selectivo de Madrid para frenar los contagios por coronavirus y por qué dicen que segrega a las zonas pobres. ¿En qué consisten? ¿Por qué hay polémica? Hoy epicentro, Madrid también, y el confinamiento en las zonas menos adineradas es tema de portada en la prensa internacional, tanto que está ni más ni menos que en la portada de la BBC. No es confinamiento, es discriminación, más sanidad, menos segregar, coreaban cientos de madrileños este domingo, horas antes de que entrara en vigor esto. Claro, porque a algunos nos preocupa que esto se convierta no solo en la mecha del intento de control del coronavirus, en un señalamiento que luego a ver quién vuelve a recuperar, quién vuelve a proteger, en un señalamiento directo a las clases más desfavorecidas. Pues decía ayer Isabel Díaz Ayuso, pedía además trato de favor para Madrid. Nace el nacionalismo madrileño. Todo el mundo tiene familia en Madrid, todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo viene a un espectáculo en Madrid, todo el mundo pasa por aquí. Por tanto, pretender tratar a Madrid como al resto de las comunidades es, a mi juicio, muy injusto, que es algo... Así que nace el nacionalismo madrileño en la mano de Isabel Díaz Ayuso. Solo le falta volverse a asamblear y montar la CUP. Pero Madrid, el epicentro, Madrid, pide trato de favor para la comunidad autónoma. Bueno, desde luego su momento de gloria lo vivió ayer cuando vinculaba el COVID a la ocupación, a los MENA. Una vez más Isabel Díaz Ayuso en la cúspide de su discurso. Además de que el COVID trae necesidades aparejadas como pueden ser los problemas de delincuencia, de ocupación, y para todos los problemas de los menores no acompañados, etcétera, nosotros, como tenemos déficit de Guardia Civil y de Policía Nacional estimada en 2.500 agentes, se pueden reforzar. Yo creo que los grupos de trabajo que ha presentado el presidente, que empiezan hoy mismo a trabajar, van a sortear muchas de estas dificultades porque, como digo, Madrid sabe lo que tiene que hacer, pero le faltan recursos.
Pues nada, fantástico. Igualdad salarial, viva Jusapol, hola, soy Díaz Ayuso. En fin, una cosa verdaderamente grotesca. Pues mientras vinculaba el COVID a la ocupación, Isabel Díaz Ayuso, mientras mezclaba churras con merinas, decía el presidente del gobierno, espero que las medidas de Madrid funcionen, pero también se habría a contemplar otros posibles escenarios. Le he manifestado también a la presidenta que el gobierno de España desea que estas primeras medidas acordadas por la Comunidad de Madrid den el resultado buscado, pero que también estemos listos y estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso. Se trata de una situación que está prevista ya en el marco del Plan de Respuesta Temprana que el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad de las distintas comunidades autónomas aprobaron en el Consejo Interterritorial de Sanidad a mediados del mes de julio y que ya establecía precisamente este plan de contingencia en función del escenario epidemiológico que se pudiera producir en los territorios. Este plan de respuesta temprana es, en definitiva, la estrategia nacional de la cual nos hemos dotado todas las instituciones, aprobado por unanimidad en un Consejo Interterritorial en el mes de julio y que, en consecuencia, nos propicia el marco para hacer y dar una respuesta eficaz a este virus. Bien, hemos acordado, y esto creo que es importante subrayarlo, que empiece a funcionar de inmediato, esta misma tarde, un grupo de trabajo conjunto COVID-19 entre ambas administraciones. Ayer se anunció un grupo de trabajo conjunto. Honestamente, también se echa en falta que ese equipo de trabajo conjunto no estuviera montado de antemano, que hayamos tenido que esperar a este momento, habiendo tenido la desescalada desde antes del verano. En fin, resulta bastante preocupante. Pero en fin, ayer se anuncia esta tregua, pero en clave política. ¿Dónde están los científicos aquí? ¿Dónde están los expertos en este territorio? Ayer vimos una fotografía llena de banderas que hoy protagoniza las portadas de los periódicos. Gusta mucho en el ABC, gusta mucho en El Mundo, gusta mucho en La Razón. No sé por qué, no me sorprende. En el ABC, tregua, vienen semanas muy duras. Ayuso pide a Sánchez que cese el acoso contra ella. El acoso contra ella. Claro, a lo mejor Ayuso algo ha tenido que ver en ese escenario. El presidente asegura que es una guerra epidemiológica, no ideológica, y sus equipos trabajarán juntos para combatir la pandemia, dice el periódico ABC en su partido. Así que Ayuso pide a Sánchez que cese el acoso contra ella. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de hemeroteca. Ayuso, cuando apoyaba las protestas con estado de alarma, y cuando ha pasado a rechazarlas cuando tiene competencias sobre la seguridad de los ciudadanos. Un vídeo que está corriendo, un viral que está corriendo por la red como la pólvora. Hace falta ya que el activismo de esa manera pare un tiempo, que dé un poco de respiro, porque entonces si no, no vamos más que a bloquearlo todo. Aprovechan que las familias están encerradas en sus casas y no pueden salir libremente a manifestarse, aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle. Ayudémonos entre todos y dejemos las reivindicaciones para después. Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único dictatorial y esperen a que la gente salga de la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma. Pero lo que sí que necesitamos ahora es que efectivamente, nos demos un tiempo. Esa es Isabel Díaz Ayuso. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All you will take. El consenso es tan alto sobre lo que representa esta presidenta de comunidad autónoma que incluso desde voces acreditadas en la derecha las críticas están siendo feroces. Ayer escuchábamos a Zarzalejos en la SER hablando. Zarzalejos es un columnista, analista, conservador, que ha dirigido el periódico ABC, le vemos con mucha frecuencia en las tertulias, y le dedicó a la presidenta de la Comunidad de Madrid una serie de calificativos que desde luego no son difíciles de compartir, pero duros, muy duros. Hay una falta, digamos, de sensibilidad, de concepción de lo que es el conjunto del país, que le hacen ser una presidenta inepta. Y ya sé que es duro lo que digo, pero inepta para estar al frente de la Comunidad de Madrid en las actuales circunstancias. No entiende España
no entiende lo que es España en su enorme pluralidad y sus múltiples sensibilidades, pero me temo que tampoco entiende Madrid y que no está entendiendo la naturaleza del problema. No entiende, yo no sé si insensibilidad, incluso es demasiado cariñoso, demasiado generoso para con la presidenta de la Comunidad de Madrid en su definición de ineptitud. No entiende la pluralidad de este país. Isabel Díaz Ayuso, yo diría, no entiende, punto. Bueno, Isabel Díaz Ayuso ayer defendió que el problema para la contratación de los médicos es que no hay médicos en España. Pero necesitamos ahora actuaciones. Y lo hemos hablado ahora durante la reunión. En primer lugar, España tiene un problema evidente de falta de médicos y de enfermeros. Yo entiendo la situación de la atención primaria y estoy completamente convencida de que, aparte del plan que acabamos de presentar de refuerzo, hace falta mucho más. Pero necesitamos médicos. No nos podemos engañar, no hay médicos en España. Y contestaba sobre esto, le preguntaban a Mónica García en Más Vale Tarde. Mónica García, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, que además tiene relevancia su respuesta porque es médico en un gran hospital de Madrid, además de su actividad política, y decía, no, el problema no es que no haya médicos, el problema es que el PP ha convertido Madrid en una centrifugadora de profesionales que han salido disparados a otras comunidades autónomas por la falta de medios, por los contratos temporales y sin garantías, porque tienen que ver a 80 pacientes diarios. No se van los médicos, es que les están echando, decía Mónica García. No le eche la culpa a que no hay médicos en España, los echamos. ¿Es lo que ha dicho Ayuso sobre los médicos en la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid. Efectivamente, no quieren quedarse en la Comunidad de Madrid por las condiciones laborales que les estamos ofreciendo. De hecho, España, en comparación con Europa, tiene un poquito más de médicos de la media europea, pero es la Comunidad de Madrid la que tiene casi un tercio de médicos de atención primaria, por ejemplo, menos que el resto del Estado. Luego, no es verdad. La Comunidad de Madrid es una centrifugadora de talento y de profesionales que no se quieren quedar en la Comunidad de Madrid porque, entre otras cosas, no les dan las condiciones laborales necesarias para que esos médicos y médicas se puedan quedar. Y hay que recordar... Así que así vemos los índices de contagio como los estamos viendo. Es lo que ocurre cuando abandonas la política sanitaria en manos de operadores privados en el mercado y especialmente en manos de incompetentes. Así que mucho ojo a quienes observan esto desde la distancia, porque cuando veas las barbas de tu vecino arder, más vale que vayas poniendo las tuyas a remojo. Seguimos aquí en la cafetera. Vamos a hablar también de ecología, ahora con Juancho López de Uralde. Ayer, por cierto, había bastante debate. Escuchábamos, fijaos, a Carlos de Inglaterra pidiendo un plan Marshall por el planeta. La batalla contra el cambio climático va tomando posiciones en las élites y también va habiendo una cierta conciencia sobre la necesidad de combatir este efecto tan devastador para el ser humano. At this late stage, I can see no other way forward but to call for a Marshall-like plan for nature, people and planet. That crisis has been with us for far too many years, decried, denigrated and denied. Y decía también el presidente de Argentina, presentó un plan de políticas ambientales, entre ellas el de la educación ambiental. Yo vengo de una generación que ha disfrutado del mundo sin cuidarlo y que repentinamente nos empezamos a dar cuenta que el mundo se nos está acabando tal como lo conocimos. Una humanidad que no cuida el mundo es lo mismo que un habitante que no cuida su casa, su hogar, que lo desprecia, que lo maltrata. Nosotros no tratamos a nuestras casas como tratamos al mundo. No es una tarea fácil, porque es un cambio de cultura, ni más ni menos. Es un cambio de cultura. Tenemos que aprender a pensar de otro modo y a enfrentar la naturaleza de otro modo y a amigarnos con la naturaleza, algo que hemos dejado de hacer. Y por eso necesitamos nosotros hacer una ley de educación ambiental, porque eso significa poner en la cabeza de cada uno de nuestros niños, de nuestros adolescentes, el por qué tiene sentido esta disputa.
Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Pues es martes, ya sabéis que los martes abrimos un paréntesis para hablar de ecología, de medio ambiente, de lucha contra la emergencia climática, y lo hacemos de la mano de Juan López Duralde. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Greenpeace ha revelado el ranking de las 10 empresas que generan más plástico. Ha sido con la ayuda de 10.000 voluntarios de 42 países diferentes, ¿no? Sí, efectivamente, lo que estuvieron haciendo los activistas de Greenpeace en muchas playas de todo el mundo es recoger los plásticos que encontraban en esas playas para identificar cuáles eran las empresas que originaban estos plásticos, es decir, cuáles eran las empresas que más residuos finalmente acababan poniendo en el medio ambiente marino. Y bueno, las sorpresas son pocas, es decir, son empresas como Coca-Cola, como Nestlé, en definitiva, las empresas, las grandes embotelladoras, las grandes productoras de alimentos, las grandes corporaciones, son las que finalmente aportan más residuos al medio marino, ¿no? Lo cual, pues, realmente lo que pone de manifiesto es que muchas veces estas grandes empresas hacen muchas campañas de lavado de imagen, pero finalmente, pues, cuando se habla de contaminación, las que más aportan son precisamente estas, ¿no? Oye, y te quería preguntar por un asunto también, porque claro, hablamos del plástico y todos además miramos el gran paso atrás que se ha dado con la pandemia, las mascarillas, los envases en los supermercados. Parece que no deja de crecer, algo que aparentemente había una cierta conciencia que estaba ocupando el lugar y que se estaba volviendo muy crítico. Pero hemos visto esta semana una investigación de la Fundación Británica Changing Markets que está culpando a Ecoembes por presionar para que no llegue a España un sistema de retorno de envases. Bueno, es muy interesante esta investigación, que no es interesante porque di cosas que no se supieran en España, porque muchas organizaciones activistas y singularmente Greenpeace ya habían denunciado muchas veces la actividad en las informaciones que muchas veces Ecoembes publica sobre la cantidad de residuos que se reciclan, etcétera, ¿no? Realmente es interesante este estudio porque lo que hace es dar una dimensión internacional a lo que ya se venía anunciando en España, que básicamente es que Ecoembes no es parte de la solución al problema de los plásticos, sino es parte del problema. ¿Por qué? Pues es bastante sencillo, porque Ecoembes, que está legalizada como una sociedad anónima no lucrativa, que es una versión un poco rara y que tiene entre sus aportadores pues todas estas empresas de las que hablamos y que casualmente Greenpeace identifica como las que más plásticos aportan al mar, como Coca-Cola, Nestlé, etcétera, etcétera, pues son las que conforman este círculo de financiación de Ecoembes, ¿no? Entonces Ecoembes cobra por cada envase que se pone en el mercado con la obligación de utilizar esos recursos para reciclarlo, pero realmente luego los índices de reciclaje son muy bajos, según denuncian las organizaciones ecologistas, ¿no? Del orden del 25%, muy por debajo de la normativa europea y de lo que cumplir. Entonces, bueno, pues ahí durante mucho tiempo ha habido las denuncias sobre lo que supone Ecoembes, pero claro, Ecoembes maneja muchísimo dinero de todo eso que ingresa de los envases y de los residuos de envases, y ese dinero pues lo destina a grandes campañas de comunicación en los medios y bueno, pues básicamente de greenwashing, ¿no? Y lo que se ha visto es que además se han opuesto siempre de forma sistemática al SDDR, que es el sistema de devolución y retorno, ¿no?
Sí, efectivamente. El SDR es la versión y la nomenclatura moderna a la vieja tradición que teníamos en España de bajar las botellas al tendero para que te diera nuevas botellas o te diera unos céntimos por esas botellas. Esto era lo que antes hacíamos y ahora esto se hace de manera más automatizada en otros países europeos donde está instalado y que es muy sencillo. Simplemente tú bajas las latas o bajas las botellas, las metes en una máquina y esa máquina te devuelve lo que tú has pagado de más por esos envases, ¿no? Bueno, es un sistema que funciona muy bien en el resto de países de Europa, pero sin embargo en España pues no se ha conseguido poner en marcha precisamente porque Ecoembes, que tiene el monopolio de la gestión de los envases y embalajes, pues prácticamente impide que se desarrollen, impide, bueno, pues con prácticas de lobby político que se implante este sistema en nuestro país y en muchas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es uno de los hechos más polémicos que han ocurrido en los últimos años en nuestro país, ¿no? La oposición de Ecoembes a abrir el sistema de gestión de envases a otras tecnologías y a otros sistemas que puedan aumentar esa eficacia. Que es una de las operaciones de camuflaje más impresionantes que hemos visto. Decías el greenwashing, la manera en la que las empresas, a través de esta compañía, se han unificado, empresas de alimentación, supuestamente para reciclar sus envases, y en realidad lo que están haciendo es una gran operación de imagen y de marketing, ¿no? Sí, porque realmente y desgraciadamente, porque no es algo que nos guste, al contrario, nosotros, lógicamente, los ecologistas, pues somos favorables a la recuperación y al reciclaje, pero desgraciadamente lo que dan los datos cuando se hace un análisis en profundidad es que esa recuperación, ese reciclaje del cubo amarillo pues es muy pequeño, ¿no? Por motivos muy diversos. Es decir, que los datos de Greenpeace hablan de una recuperación de un reciclaje del 25%, ¿no? Cuando Ecoembes da la cifra del 80%, que este informe internacional desde luego desmiente y viene a decir que en absoluto se llegan a esos niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, como te digo, este informe de Changing Markets lo que ha hecho ha sido poner la lupa sobre una situación que se vive en España en el campo de los residuos, que empieza desde el propio desconocimiento de los datos. Es decir, el propio informe dice que es muy difícil saber con exactitud qué volumen, qué cantidad de residuos de envases se producen en España, porque los datos ni siquiera los tiene la administración, los tiene la propia empresa Ecoembes, con lo cual pues es muy difícil conocer la verdad, ¿no? Por eso este informe es trascendente, porque, como digo, bueno, ratifica la denuncia que venían haciendo algunos activistas, pocos, porque, como te digo, Ecoembes si algo hace es, financiar muy bien, pues, todas sus campañas de publicidad en los medios, ¿no? Un lobo con piel de cordero, decían en público. Un estudio señala a Ecoembes como principal enemigo de la lucha contra el plástico, una investigación de la Fundación Británica Changing Markets que culpaba a esta empresa de presionar para que no llegue a España un sistema de retorno de envases. Juan López Duralde. Juancho, gracias. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Buenos días, cafetera. Intentaré hacer un audio de 30 segundos, pero joder, Fernando, tienes unos temas para debatir muy interesantes que no dan para una reflexión corta. Responsabilidad individual. Sí, claro, desde luego todos somos responsables de lo que hacemos. Eso en el día a día se puede ver. El energúmeno que tira la mascarilla al suelo y luego con la lluvia acaba en el mar, desde luego es culpa suya, no es culpa de nadie más.
pero en este caso desde luego ha primado lo primero un desconcierto total y absoluto, porque un virus como este, microbiológicamente hablando, es fascinante y completamente desconocido. Y luego también ha primado, como no, el capitalismo puro y duro, es decir, el beneficio del capital frente a la salud, ¿no? Como bien has dicho, por eso se abrió el confinamiento. El problema está en que, bueno, a ver, toda la culpa es de los españoles. Al principio, en la primera pandemia, el primer confinamiento, muchísima de la gente, ¿no?, así de una ideología más de derechas, decía que este gobierno era una vergüenza, que España era una vergüenza, porque en Alemania y en Francia y en estos países más avanzados no estaba viendo estos índices de contagios ni de ingresos y de tal. Entonces, claro, cuando tú les decías la cantidad de dinero que invertían en la sanidad pública y la calidad de vida que tenían y todo eso, pues claro, igual ahí tiene algo que ver. Y en este caso sigue teniendo algo que ver, ¿no? No hay más que ver el documento de Olga de cómo los médicos, que en teoría son un pilar fundamental, son un exponente clarísimo de la precariedad laboral que estamos sufriendo en este país, especialmente los jóvenes. Y luego también la última reflexión es siempre hay que tener mucho cuidado con lo de la responsabilidad individual, la culpa es nuestra, porque siempre puede dar pie a que, ¿veis?, es que no sabéis comportaros, no sabéis hacer las cosas, necesitáis a un líder, a alguien que os diga bien qué es lo que hay que hacer, que os guíe, ¿no? Y yo, Santiago Abascal, soy ese líder y sé perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que afrontar esto. Así que dejadme la situación en mis manos, que yo os llevaré hacia adelante. También hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo con lo que me refería ayer, la alternativa que podría ser Podemos está completamente atado y fagotizado por el PSOE. Bueno, ya siento el audio tan largo. Un abrazo. Adiós. Que va súper interesante, Arturo, desde Barcelona. Súper interesante lo que estabas diciendo y planteas además los términos del debate exactamente en el lugar que decíamos. Claro, queremos debatir en el programa hoy en la sobremesa cafetera, iremos salpicando de audios el mismo, pero solo hacemos caso de las prohibiciones. Claro, es complicado porque tampoco pretendo poner toda la carga de responsabilidad en el individuo, en cada uno de nosotros. Aunque no está mal que reflexionemos de vez en cuando sobre esto. De hecho, los viernes lo hacemos con Pilar del Río. Su espacio se va a llamar Estado de Responsabilidad, porque tenemos conciencia y como tenemos conciencia, tenemos una responsabilidad individual que no podemos eludir. Claro, el riesgo de hacer autocrítica, de señalar la responsabilidad que tenemos cada uno, es que haya alguien que termine culpabilizándonos. Y eso es cierto, y ahí aparecen los salvapatrias. Porque además, joder, eso yo sí que lo tengo clarísimo, Rubén. Yo me acuerdo, Arturo, perdona. Yo me acuerdo una vez que se me ocurrió salir por televisión. Yo creo que era de los únicos periodistas que estaba hablando sobre el 15M, de lo que estaba ocurriendo en el 15M, y salí por televisión diciendo que en nombre de la profesión periodística había que pedir disculpas porque no estaban atendiendo al fenómeno del 15M. Yo, el único que salió diciendo eso, se llevó un chorreo de hostias a través de Twitter, de las redes sociales y tal. Es verdad que cuando haces autocrítica, al final termina siendo el objeto de los focos y es el espacio perfecto para que aparezca un salvapatrias diciendo, ¿veis? Todo es culpa vuestra. No. Hay un culpable que a mí me parece muy evidente. El gran acto irresponsable es el que protagoniza el debate público y nos invita a, pues, traslada el debate y lo vuelve más, digamos, más debilita el debate, como hace, por ejemplo, Ayuso, ¿no? Como hacen este tipo de políticos, ¿no? Que frivolizan con lo que estamos viviendo, que lo politizan sistemáticamente, que lo convierten en objeto de crispación política y de polarización. Pero
más allá de eso, por elevar un poquito, aquí sí, en este espacio sí que nos podemos permitir hacer algo de autocrítica. Claro que no somos los únicos irresponsables, si es que lo estamos siendo, ¿no? Hay mucha gente además que se está comportando con una altísima responsabilidad. Mira, dice Carlos Sáenz, que es oyente de este programa: por lo que yo veo, en el Reino Unido no se puede decir nada del civismo español, porque los barrios londinenses son mucho peores que cualquier parte de España. Y contesta tú como yo: bueno, en París tampoco son nada cívicos y no les veo echarse la responsabilidad encima. Sí, porque no se trata tanto de esto, porque, como dices tú como yo, tienes mucha razón, ayudaría mucho a que no nos cambiasen de criterio cada 2 minutos. Pero más allá de los factores exógenos, de lo que hace que nos comportemos de una o de otra manera, yo lo que me preguntaba es, ante un fenómeno como este, ¿por qué es cierto que da la impresión de que solo respondemos ante las prohibiciones? Porque sugerencias también nos están haciendo. Y nos están invitando a la responsabilidad y nos están además... nos llueven por tierra, mar y aire las advertencias sobre los riesgos que estamos asumiendo. Da la impresión de que, o no nos lo creemos, las terrazas están llenas. No digo que no tengamos todos el derecho, yo mismo lo hago, el derecho legítimo y la necesidad incluso de salir a tomar el aire, y nos creemos en un espacio más o menos protegido, al aire libre, etcétera, etcétera, pero sabemos que estamos asumiendo riesgos. Entonces, yo me preguntaba esta mañana, ¿nos creemos lo que está ocurriendo o solo hacemos caso de lo que nos prohíben? Sé que no es el debate completo, que el debate completo también es cómo influye los irresponsables públicos en el comportamiento de la sociedad. Esa sería otra parte del debate. Pero vamos a comenzar por esta, y porque a mí me preocupan las consecuencias de eso. Porque al final lo que parece que acaba sucediendo es que se legitima la mano dura. Solo hacemos caso de aquello que nos prohíben, no de aquello que nos recomiendan. Entonces, bueno, como es una duda que tengo, que tampoco tengo muchas certezas, desde luego, pero sí os pido que participéis en este debate y nos ayudéis con vuestros análisis tan interesantes como el de Arturo, que nos hablaba sobre la responsabilidad individual, que en efecto tenemos que ser cuidadosos con la misma. Bueno, agenda de la cafetera, frente a la agenda setting, al lugar que marcan los grandes medios de comunicación como foco de interés, hay una agenda paralela. Y esa es la agenda de la cafetera que vosotros configuráis y que señaláis, cuyos temas creéis que deben configurar nuestra propia portada. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues empezamos la agenda de la cafetera con una información que nos hicisteis llegar a lo largo del día de ayer. Tiene que ver con España, pero que ha sido señalada por Naciones Unidas, y no precisamente por algo bueno. Dicen que España ha violado el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down. En esta información hacen todo un repaso sobre el caso de Rubén,
que es un niño que estudiaba en una escuela ordinaria de la ciudad de León con el apoyo de un asistente de educación especial, y hablan de que entonces la situación se deterioró e incluso pues llegó a haber alegaciones de malos tratos y abusos por parte de su maestro. Cuando Rubén empezó el 5º curso, su nuevo maestro no consideró necesario asignarle un asistente de educación especial y solo después de que sus padres se quejaran se le permitió tener uno. Sin embargo, pues el niño comenzó a mostrar algunas dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar, y entonces en 2011 la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de este niño en un centro de educación especial, a pesar de que los padres no estaban de acuerdo. Entonces los padres de este niño denunciaron ante las autoridades judiciales los abusos que sufrió Rubén, pero no se realizó ninguna investigación efectiva, así lo explica Naciones Unidas. Y dicen que las autoridades presentaron incluso una denuncia penal contra los padres por negarse a enviar a su hijo a una escuela especializada. Rubén y su padre presentaron en 2017 su caso ante el Comité de Naciones Unidas, que ha llegado a la conclusión de que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva. Por eso mismo, lo que pide este comité de Naciones Unidas, solicita que España garantice que Rubén sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo, que además también se le conceda una indemnización y que se investigue efectivamente sus denuncias de abuso. Además, insta a España a eliminar toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad. Y decían, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de escuelas ordinarias. Así que vemos cómo este caso de este niño de síndrome de Down en España ha provocado que Naciones Unidas ponga el foco y que haya pedido a nuestro país actuaciones y que eviten esta segregación educativa de estudiantes con discapacidad. En otro orden de cosas, tanto se habla de la pandemia, pero nos decíais, tenemos que poner el foco en el tema de los desahucios. Como sabéis, pues se permitió esa moratoria de los desahucios y ahora la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pide ampliar esa moratoria de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2021, viendo la situación pandémica en la que nos encontramos, ¿no? Piden concretamente esa moratoria para todo tipo de desahucios, incluidas las ocupaciones, como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021. Consideran que el decreto vigente es insuficiente porque deja sin protección a todas las familias vulnerables antes de la COVID y a las de desahucios por ocupación, y para exigir esta ampliación, este lunes lo que hicieron fue convocar varias movilizaciones. En concreto, en Barcelona, la PA protestó delante de la sede de la delegación del Gobierno y lo que hicieron fue además también entregar una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiéndole esta moratoria. En la carta en concreto pedían que el Gobierno promulgue una moratoria de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre, como decimos, estableciendo, en su caso, decían, las posibles compensaciones a pequeños propietarios, porque de lo contrario, la PA y el sindicato de inquilinos temen una sangría de desahucios. Y para terminar la agenda de la cafetera, seguimos la pista sobre la situación de las personas refugiadas en Grecia, en este caso sobre una información que además saltaba ya a última hora, y es que piden a Bruselas que investigue y sancione a Grecia por la situación en el campo de refugiados de Moria. Lo piden varias organizaciones no gubernamentales que instaron instaron a la Comisión Europea a que investigue a Grecia e inicie además un procedimiento de infracción por la violencia sistemática, decían, del derecho de la Unión Europea y el trato a los migrantes que buscan asilo en territorio europeo. Decían concretamente que la Comisión debe evaluar urgentemente si las autoridades griegas han respetado la legislación de la Unión Europea, concretamente Oxfam, integrada por varias ONGs, y la organización We Move Europe, insisten en su nota en que el gobierno griego no ha investigado ni abordado las denuncias bien documentadas de violaciones de derechos, incluidos los continuos y violentos rechazos y la descarada indiferencia por el asilo. ¿A qué se refieren con esto? A las expulsiones colectivas y arbitrarias, ilegales en el derecho internacional, en virtud del principio de la no devolución, es decir, de las devoluciones en caliente. En definitiva, estas organizaciones lo que piden a Bruselas es que se investigue cómo se ha gestionado a las personas migrantes en Grecia, y apuntando incluso también a que se investiguen esas devoluciones en caliente y esas violaciones de derechos
humanos que habría habido en Grecia. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que en este programa, en La Cafetera, os contamos todas las noticias que os cuentan los medios convencionales, que nadie pueda decir, no, es que escucho La Cafetera pero no me entero del resto de las noticias. Bueno, no, analizamos la perspectiva de los grandes medios, tratamos de dar explicación de por qué dicen las cosas que dicen, por qué marcan la agenda setting como la marcan, y también nos contamos todas esas cosas que el resto de los medios omiten. Pero ponemos el foco especialmente también en la información internacional. Y te quería preguntar, Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Por un asunto que me preocupa bastante, Pilar, que he visto que estaban destacándolo en la BBC. ¿Cómo están creciendo la presencia de milicias armadas en Estados Unidos? Son consideradas un peligro para las elecciones, pero ¿milicias armadas son un problema real? ¿Tienen esa presencia? Pues la verdad es que cada vez hay más voces que lo denuncian y que llaman la atención sobre esto. Es muy difícil tener datos precisos de la cantidad de milicias que hay. Es una cosa muy arraigada en la cultura estadounidense, porque además las milicias, pues desde la época de la guerra de la independencia, pues es un valor como en alza, ¿no? Y de hecho en la Constitución estas normas que realmente autorizan a la gente a llevar armas tiene también un poco su raíz en esto, ¿no? En cómo la gente se armaba y se organizaba para defender pues sus casas o sus tierras de la invasión del enemigo que fuera en ese momento. Es algo bastante arraigado. El problema es que esto en este momento actual, pues digamos que ha cambiado mucho el significado y que sobre todo se están produciendo milicias cada vez más radicales. Generalmente son en gran mayoría de extrema derecha, aunque hay algunas también de extrema izquierda, y cada vez empieza a haber más preocupación porque además digamos que hasta ahora se mantenían un poco en un cierto anonimato, se armaba y se organizaba pero con un cierto anonimato, y en el último año pues han tenido una presencia en las calles que realmente está preocupando. Hay algunos estudios que hablan de más de 200 milicias, de cientos de miles de personas que estarían involucradas, muchos ex miembros de fuerzas de seguridad y del ejército, de la policía, que o salen de las fuerzas de seguridad por la razón que sea y se involucran en estas milicias, o que realmente siguen desarrollando su labor en ambas fuerzas, que además cada vez lucen unas armas más sofisticadas, se están reforzando, y que de hecho se han visto bastante y han tenido una presencia bastante intensa tanto en las manifestaciones negacionistas, ¿no? Todas estas manifestaciones que se han dado en Estados Unidos pues contra el uso de la mascarilla, o digamos contra las medidas que se han tomado para luchar contra el coronavirus. Han tenido una presencia muy visible en las calles, y luego con el movimiento del Black Lives Matter, ¿no? Todas las movilizaciones, y de hecho en algún caso ha habido incluso enfrentamientos, algunos de los incidentes en las protestas que se han conocido. Es decir, sí que parece que hay realmente una mayor actividad de esta actividad. Son paramilitares además que en muchos casos pues tienen una jerarquía muy establecida y que realmente obedecen a juramentos y a ideales que están causando mucha preocupación. Y otra cosa que está causando mucha preocupación es que normalmente este tipo de milicias eran abiertamente antigubernamentales, es decir, que realmente criticaban y se oponían a todo tipo de medidas del gobierno. Sin embargo, con la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca, esto ha dado un giro, y muchos de ellos muchas de estas milicias se sienten reivindicadas y sienten que incluso su labor es defender la presencia de Trump y de una voz como la de Donald Trump en la Casa Blanca y en la presidencia. Y esto es una de las cosas que sí está empezando a suscitar preocupación de cara a estas elecciones, que además
Bueno, veremos a ver qué sucede, pero es verdad que las encuestas siguen dando a Biden favorito, pero realmente con un margen de error y con un margen incluso similar al que tenía Hillary Clinton en 2016, con lo cual se prevé que puede estar muy ajustada la votación. Y Donald Trump ha hecho ciertos llamamientos a cuestionar los resultados si no gana. Y en este sentido hay milicias que también podrían estarse organizando pues para a lo mejor disputar e incluso poner en duda o a organizar algún tipo de resistencia ante digamos lo que considerarían una derrota electoral de su candidato, que claramente se están alineando con Donald Trump y su mensaje de ley y orden. Así que sí que hay preocupación. Hay preocupación, los estamos viendo en algunas de las manifestaciones. Claro, la legislación en muchos estados permite llevar armas y mostrarlas, de manera que nos está dejando algunas imágenes que son muy preocupantes, que además sintonizan también en un momento de gran tensión, preocupación por la lucha contra la pandemia, por toda esta cosa distópica del control de la población, la policía, también estas reclamaciones de Donald Trump a las que aludías, la manera en la que ha legitimado en cierta forma las protestas callejeras, la que ha criticado la inmigración indocumentada, en fin, todo esto pues es un caldo de cultivo que realmente... Incluso en uno de los incidentes en los que murieron 2 personas en Wisconsin, creo que era, pues incluso salió a defender al joven de extrema derecha que era seguidor suyo, incluso asegurando que se había defendido cuando al fin había vídeos que cuestionaban. Es verdad que digamos la retórica de Trump está dando cierta acogida a estos grupos y en muchos casos es una línea muy muy preocupante y muy peligrosa. Oye, Trump está ultimando también su candidato al Supremo, que además podría ser investigado por fraude fiscal en Nueva York, ¿no? Sí, Donald Trump es una caja inagotable de noticias de este estilo. Y ayer comentábamos que con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, pues se abre esta vacante en el Tribunal Supremo. En condiciones normales, la verdad es que probablemente el candidato no se atrevería a presentar otro candidato es decir, candidato presidencial, quiero decir, Donald Trump en este caso, que todavía es presidente, pero ya está abiertamente en campaña. Las elecciones son en 45 días. Realmente los plazos además son muy ajustados. Sin embargo, claramente desde el Partido Republicano ya se está asegurando que van a intentar votar y van a intentar colocar a uno de sus candidatos en el Tribunal Supremo. Veremos a ver, está previsto que Donald Trump anuncie este fin de semana su candidata. Él ha dicho además que será una mujer. Veremos qué nombre. Y realmente hay una batalla política que veremos a ver a dónde lleva. Va a haber un intento descarado del Partido Republicano por intentar votar a esta candidata propuesta por Donald Trump antes de finales de año, con lo cual implicaría que es el actual mandatario de la Casa Blanca, independientemente de lo que pase en Estados Unidos, y eso a pesar de que hace 8 años pues los republicanos 10 meses antes bloquearon la posibilidad de que Barack Obama nominara a un candidato para el Supremo y consiguieron impedirlo y que al final lo pudiera nombrar Donald Trump en el inicio de su mandato. Esto además se junta con una revelación del New York Times que explica que la Fiscalía de Nueva York está abierto la puerta a juzgar a Donald Trump por fraude fiscal, con todas estas revelaciones que hubo sobre sus declaraciones de impuestos, precisamente sus empresas y un poco toda la actividad fiscal de sus empresas. De momento, bueno, están investigando y es posible que esto desemboque en algún caso. El caso es que, ya os digo, quedan 45 días para las elecciones y vamos a seguir escuchando y oyendo noticias de este estilo, pero Donald Trump es verdad que pues tiene una actividad inagotable y realmente en este caso veremos a ver en qué queda la Fiscalía, pero sí que podría también ser otro quebradero de cabeza para él. Además hay otros asuntos también que centran la información sobre lo que te quería preguntar. Ayer hablábamos de estas elecciones en Italia, donde se debatía si reducir a los políticos en un referéndum, ¿no? Sí, ayer se votó justo esto, ¿no? Se votaron 2 cosas en Italia, entre el domingo y ayer, las elecciones regionales para elegir, digamos, pues los responsables en varias regiones italianas, que en este sentido, pues Matteo Salvini, la Liga Norte, la extrema derecha, tenía esperanzas de conquistar algún bastión clásico de la izquierda, del centro izquierda, que no lo ha conseguido. Parece que, aunque todavía no están los resultados oficiales, pero sobre todo en Toscana, que era la región en la que, bueno, se decía que tenían posibilidades
posibilidades y que tenían la esperanza de poder derrotar al candidato de izquierda, parece que no ha sido así, al menos según los primeros resultados y encuestas. Pero además también se votaba esta reducción de cargos políticos, que era una vieja reclamación del Movimiento 5 Estrellas y que es algo que incluso hemos oído aquí en España, ¿no? Esta campaña por intentar reducir la administración o un poco el peso de los políticos en Italia, y en este sentido el referéndum ha salido con una victoria abrumadora de los partidarios de recortar el número tanto de congresistas como de senadores. Con un 70% prácticamente de los votos ha salido el sí, con lo cual es previsible que Italia realmente dé este paso, ¿no? Que consiste pues en reducir significativamente tanto el Congreso como el Senado. Me parece que del Congreso estaban en unos 600 diputados y pasarán a 340, si no recuerdo mal, y en el Senado también hay una reducción significativa. Veremos a ver a qué conduce todo esto, porque hay algunas voces que también alertan que esto resta representatividad a algunas zonas, pero bueno, es un referéndum y es un paso que además era una de las apuestas o una de las promesas electorales del Movimiento 5 Estrellas, que lo han conseguido llevar a la práctica, y yo creo que puede tener algún eco y dejar alguna consecuencia en otros países de Europa. Podríamos incluso verlo aquí en España también, impulsado por Vox o por algún partido y alguna voz en este sentido. Bueno, pues hoy os convocamos ante la siguiente pregunta. Solo respondemos ante las prohibiciones, solamente cumplimos ante las prohibiciones. Da la impresión de que no nos creemos mucho lo que está ocurriendo. Insisto en que hay muchos perfiles del debate y lo decíais vosotros también. Bueno, también tiene que ver con los mensajes tan contradictorios que se le envían a la ciudadanía, con las invitaciones tan irresponsables que algunos políticos lanzan, con las prisas que les entró a algunos para la desescalada y como nos invitaron a consumir y a hacer vida nocturna, vida social, y de pronto nos hemos encontrado con este rebrote. Ni siquiera el debate es si somos peor en España que en otros lugares, porque los propios oyentes expatriados están participando ahora mismo de esta conversación y decían, bueno, aquí en París es peor, y si veis el Reino Unido no os podéis imaginar. Ni siquiera el debate es eso, sino es una cuestión más de sociología, de psicología social. Las prohibiciones son la única herramienta que la gente se toma en serio. Claro, hay prohibiciones que son imposibles. Está prohibido acudir a una casa de visita sin mascarilla. Está prohibido quitársela. Dices, bueno, es que en el interior de una casa no me lo vas a poder controlar. Pero quizás solo el hecho de que nos lo prohíban... Bueno, os pedimos vuestra opinión sobre eso. 627-002-002, 627-002-002. Insistimos en que hay muchas perspectivas, hay muchas aproximaciones, pero hoy la que nos interesa está un poco relacionada con esto. Eso no significa que la extensión del coronavirus tenga que ver solo con la responsabilidad individual. Hay un problema de fallo sistémico, de atención sanitaria deficiente, de poca previsión ante la segunda ola, de... probablemente también una mala actuación entre administraciones públicas. Seguramente hay muchas razones muy repartidas y sería extraordinariamente injusto hacer una autocrítica para que otros vengan a terminar de culpabilizarnos de sus propios errores. Pero el debate me gustaría plantearlo en estos términos. ¿Solo hacemos caso de aquello que nos prohíben? Es un debate que tenemos en la sobremesa de la cafetera, donde apartamos ya los periódicos, servimos un poquito más de café, nos quedamos charlando de la vida. A veces comenzamos por estos temas y acabamos por cualquier otra cosa. Ayla, desde Puente de Vallecas. Buenos días a todos y todas. Pues bien, yo creo que las personas responsables se educan con políticas responsables. Sin duda. Cuando los mensajes del poder son contradictorios, alimentan la irresponsabilidad. No hay coherencia y por lo tanto no educa. Y por otro lado también hay un gran desapego hacia la política. Bueno, que tengáis un buen día aquí desde el confinamiento en Vallecas. Hasta mañana, resistentes. Mucho ánimo, Ayla, allí, mucho ánimo. Sospecho que nos vamos a ver el resto de los barrios, especialmente los que estamos próximos a Vallecas, nos vamos a ver en una situación parecida, pero muy certera nuestra arquera Ayla, como dice Marta Viñes. En efecto,
tiene mucho que ver también con los estímulos exteriores. Y a mí una cosa que me preocupa mucho, y tiene razón Buscadora de Estrellas en eso, cuidado, no vayamos a terminar legitimando solo lo punitivo, ¿no? Pero sin embargo sí que me da la impresión de que los ciudadanos exigimos mucho que se nos trate como adultos, pero cuando nos dan esa oportunidad y se nos dicen, cuidado, es extraordinariamente importante mantener las recomendaciones de seguridad. Las mascarillas y el lavado de manos lo está haciendo prácticamente todo el mundo. Yo muy poca gente veo en la calle que no lleve mascarilla. Poquísimos, es casi anecdótico. Pero, María, ¿qué te parece esto? ¿Solo hacemos caso de aquello que nos prohíben? Bueno, yo creo que, aludiendo un poco a lo que veníamos diciendo hace unos días con lo de las ciencias del comportamiento, me parece muy importante lo que decían, ¿no? Mientras la OMS decía que es algo muy importante investigar sobre las ciencias del comportamiento, es decir, sobre cuál es el mejor mensaje que se puede trasladar a la sociedad para que realmente cumplan las normas, decían que en España no ha habido suficiente investigación sobre esta disciplina. Y eso igual también puede ser una de las causas por las que, bueno, pues nuestros líderes políticos no sepan cómo dirigirse a nosotros para conseguir convencernos, ni nosotros pues seamos más disciplinados, ¿no? Insisto que responsables hay muchos, múltiples, variados, y tenemos un catálogo gigantesco, pero dice Pipistrello, ¿a cuánta gente se le llena la boca hablando de derechos, pero se pone a silbar cuando toca hablar de obligaciones? Y la cuestión es que nos pueden tratar como adultos o como personas socialmente responsables, dice Ali Xabe, y es verdad, esa es la disyuntiva, ¿no? Y cuidado, porque sin legitimar lo punitivo, las prohibiciones como elemento fundamental de relación social, pero a mí sí me preocupa ver, decir, el comportamiento parece que solamente si nos lo prohíben hacemos caso, Pilar. Es que en España estamos bastante acostumbrados a ello. Es que es algo que también vengo observando en cosas a lo mejor no tan trascendentes como estas, pero la costumbre de directamente prohibir en lugar de o sancionar a quienes incumplen o educar para que se respeten ciertas normas, pues con respecto al medio ambiente, por ejemplo, incluso a ensuciar el campo o yo que sé, ríos, pues esa prohibición este año era diferente, ¿no? Pero esa rapidez en prohibirlo todo cuando hay algunos comportamientos incívicos, también deberíamos poner el baremo cuándo se está cumpliendo y cuándo no se está incumpliendo. Si, por ejemplo, hay 100 personas y hay 90 que cumplen, incluso sin necesidad de prohibición, y 10 que incumplen, es lógico castigar a todos, porque creo que muchas veces eso pasa también en España. Es verdad que luego a lo mejor el porcentaje de incumplidores es un poquito mayor que eso, y de ahí esa fama que arrastramos. Pero sí me sorprende que históricamente sea siempre el recurso, es decir, en lugar de educar en muchísimas cosas, incluso a lo mejor en cosas más lúdicas, ¿no? En lugar de, en cuanto hay un mínimo riesgo, se prohíbe. Estamos muy acostumbrados a ello. No sé si reaccionamos mejor o peor, pero sí que es verdad que esto sucede. Buenos días, Resistencia. En la universidad y en los institutos, cuando mandaban a hacer un trabajo en grupo, pues siempre había el que se lo curraba todo, los que más o menos y los que no daban ni chapa. Pero al final, bueno, el trabajo salía o a veces no salía. Pues eso es lo mismo aquí. Los hay que llevan la mascarilla durmiendo, los hay que se lavan las manos en cada bote de gel que ven, y los hay que se la quitan también desde el primer momento. Y saldremos o no saldremos, bueno, pues ya veremos cómo funciona el grupo. Pues tiene mucha razón Enrique, pero claro, en esta responsabilidad individual, fijaos, hay una contradicción que se da. No es algo ideológico. Yo recuerdo aquella mítica frase de la izquierda, prohibido prohibir. Después hemos oído a liberales y a ultras, a ultraconservadores, a gente como José María Aznar diciendo, ¿quién eres tú para prohibirme o para decirme a mí cuánto tengo que beber? ¿Recordáis? Las prohibiciones frente a la responsabilidad individual, a la responsabilidad social. No tiene que... A lo mejor es verdad, es como dice Mamen Páez, es conciencia colectiva, es así como se llama. Tenemos conciencia colectiva. Decía alguien por aquí, si obligasen a que las mascarillas estuvieran identificadas, por ejemplo, con nombres y apellidos o con el DNI o con un número, probablemente la gente tiraría muchas menos al suelo. Y a lo mejor es cierto, ¿no, Mary?
Pero fíjate que cuando Aznar decía eso, de quién me dice a mí lo que tengo que beber, claro, yo creo que lo que refleja, y esto también creo que es otro debate, es que cuando se pide responsabilidad colectiva, esto choca con los privilegiados y con los privilegios de los privilegiados. Lo veíamos con la vecina de La Moraleja. Y claro, aquí hay un asunto también de clases sociales. Pilar. Sí, pero yo no sé si el incumplimiento o el cumplimiento o el incumplimiento tiene tanto que ver con motivos ideológicos. Yo creo que es más, pues eso, social, y yo creo que se da en ambos lados, ¿no? Es verdad que en algunos casos sí que se puede decir que determinadas personas que a lo mejor están en situación un poco de privilegio, de élites, se sienten todavía más o más impunes o como más legitimadas para hacer lo que les da la gana. Pero creo que el problema es más general a nivel social y más de base, ¿no? Y es lo que también habría que replantearnos como sociedad, porque además eso creo que nos impide avanzar muchas veces o nos impide crecer y precisamente eso, que nos traten como más adultos. A lo mejor tampoco han intentado hacerlo, que es lo que veo también. Yo no lo sé, porque es verdad que hay muchas. ¿Quiénes creen que están por encima de la ley, por encima? Desde luego, cuando eres la gente débil, la gente suelen ser más prudentes. Pero esto que es a lo que aludía María, la arrogancia del poderoso. Las normas son para los demás, pero no son para mí. Esto también se da. Lo que pasa es que creo que claro, probablemente hablamos de cosas que son perfiles, probablemente hay muchas cosas donde fijarse, ¿no? Y muchas derivadas de todo esto. Juan Casamayor, el neoliberalismo, dice, es que buscan acabar con la conciencia, con la solidaridad. Buenos días, Resistencia, a todas y todos. Hay dos palabras que el neoliberalismo y la escuela neoliberal de Chicago se han encargado de atrofiar a nivel universal. Y esas dos palabras son conciencia y solidaridad. La hemos perdido mayoritariamente, da lo mismo el país en que nos encontremos, la conciencia y la solidaridad entre los seres humanos. Venga, un saludo y pasar buen día. Eso sí, también hay modelos y hay sistemas que, bueno, el individualismo ha hecho que olvidemos lo colectivo, la preocupación colectiva. Esto me recuerda a lo que decía Pilar del Río hace unas semanas, que se preguntaba en qué momento dejamos de poner los derechos humanos como norma social. ¿No? Yo creo que, de hecho, cuando hablabais, por ejemplo, ¿no?, de cómo influye que en los medios de comunicación se hable más o menos de los irresponsables, ¿no? Cuando el 90% de las personas está cumpliendo las normas, pues igual habría que poner el foco en eso, ¿no?, y hacer ese refuerzo positivo. Pero yo creo que también aquí influye el discurso político, ¿no?, de cómo nos infantilizan como sociedad. Entonces, no puedes pedirle responsabilidades a una sociedad que la estás infantilizando con discursos tan simples como el de Díaz Ayuso. Tienes razón, pero ahí ya estamos buscando un responsable exógeno. Ya nos han infantilizado. Y yo insisto, con este debate no pretendo tanto ni siquiera hacer un mea culpa ni una autocrítica estéril, sino siempre buscamos un culpable exterior. A lo mejor, si somos tan adultos, tan ciudadanos, tan adultos, deberíamos incluso no permitir ser infantilizados o criticar cuando se nos está infantilizando. Y sospecho que hay una buena parte de los oyentes que sienten que captan perfectamente la trampa cuando los están tratando de infantilizar. Pero fíjate, Nico dice una cosa sobre el papel de una educación para la ciudadanía en nuestro comportamiento, en la responsabilidad, ¿no? Claro, cuando tuvimos la oportunidad, hasta educación para la ciudadanía a algunos les pareció una transgresión. Buen día. Y una pregunta, ¿puede tener que ver el hecho de que la gente reaccione por miedo y no por responsabilidad, digo, en el general de su comportamiento con el colectivo, al hecho de que en ningún momento de nuestra vida se nos ha dado una formación mínima sobre las bases, no sé, legislativas, judiciales, de derechos, de funcionamiento del Estado, de funcionamiento de las instituciones, un mínimo, no sé, común que haga que entendamos el estado en el que vivimos? Es decir, por lo menos yo soy la generación de los 90, nosotros no nos han educado en absoluto en esta información mínima para saber en el terreno en el que juegas, con lo cual, si tú no tienes esta educación, es normal
que ya no en cuestiones particulares, sino que tu actitud de entrada respecto de la comunidad y tus responsabilidades sea una actitud precavida de miedo. Es decir, de no hago esto porque igual está penado. No es una cuestión de tengo claros mis derechos y mis responsabilidades y actúo en consecuencia. Es voy moviéndome por donde creo que no voy a ser juzgado, ¿no? Bueno, en fin, hay que reflexionar sobre el papel de la educación también en este tema. Saludos. Es posible que tenga que ver también con ¿no, Pilar? Hombre, yo creo que en esta pandemia buena parte también del cumplimiento de muchas normas, incluso en marzo cuando se empezaron las normas, el confinamiento, las propias, lo hablábamos entonces, ¿no? Si nos hubieran dicho que esto iba a pasar y que se iba a cumplir como se cumplió, probablemente no nos lo hubiéramos creído. Y en este caso sí que creo que ha jugado un papel fundamental el miedo, aunque a veces luego se ha acusado a los medios de comunicación, por un lado, de ejercer o demostrar, de provocar demasiado pánico y por otro no lo suficiente, pero sí creo que el miedo ha jugado un papel en este caso concreto. Pero creo que la reflexión es más de fondo, ¿no? ¿Realmente somos capaces de seguir un comportamiento simplemente con recomendaciones o necesitamos que nos lo prohíban? También creo que depende mucho de qué es el comportamiento que se busca, pero sí que es interesante este aspecto del miedo. El miedo también fundamenta y no suele ser el mejor consejero para conseguir que la gente respete y cumpla este tipo. Y luego, es verdad, yo tampoco quiero poner el foco en... Hay una gran parte de la gente que está cumpliendo las recomendaciones. Como eso es difícil de cuantificar, porque además, ¿qué es exactamente cumplir las recomendaciones? Las recomendaciones sí, las que nos han dado son mascarilla, aforos, que esa decisión corresponde a terceros porque tú vas y te dejan o no sentarte, mascarillas y lavado de manos, pero y las reuniones familiares, ¿no? Que no sean demasiado excesivas. Y aún así todo el mundo, estoy convencido de que además, por mucho que yo creo que en general la gente, y además en España especialmente, por lo que dicen los datos, se han comportado especialmente bien en las recomendaciones. Pero la cuestión es si vamos más allá de las recomendaciones, porque las cifras se han disparado. Entonces, a lo mejor las recomendaciones no eran suficientes, pero a lo mejor la política ya no puede ir más allá, ya no puede prohibir sentarse en las terrazas. Ya es un acto de libertad individual que conlleva riesgos muy importantes. La cuestión es si estamos asumiendo esos riesgos conscientemente, o si no nos lo creemos, o si solo actuamos cuando nos lo prohíben, ¿no? O sea, no quiero poner tanto el foco en quienes están cumpliendo las normas, que todavía hay gente que sigue confinada y que tiene unas estrictísimas medidas de seguridad, sino un poco esta otra derivada, ¿no? Más allá de establecer un debate de, no, pero es que los ciudadanos son muy adultos, no pongamos el foco en la minoría. Bueno, quien más, quien menos conocéis a alguien que ha tenido o una boda este verano o una reunión familiar en la que había más gente de la convocada, o se ha movido, digamos, en un avión o en un autobús con toda la gente sentada a su alrededor, es decir, sabía que iba a estar expuesto a una situación de un cierto riesgo, o te has sentado en una terraza donde tu espalda chocaba con la espalda de otro, o has ido a pedir a la barra, o 1000 situaciones que se nos ocurren cotidianas. Quien más, quien menos sabe en qué momentos ha podido, digamos, transgredir las recomendaciones, porque al final te mueves en ese ámbito, pero dice David, dice David Cancho, por ejemplo, dice, bodas ha habido un porrón, no ha habido las mismas que suele haber en estas condiciones, a nadie se le escapa, pero dice David, estuvimos menos de 50, pero bueno, ya había 50 personas ahí, ¿no? Hombre, lo que pasa es que en verano, al final, las autoridades y los expertos fijaron una serie de criterios y en ese caso esa boda probablemente los cumplía, ¿no? Es verdad que hablas incluso de ocasiones en las que además estabas en un sitio en el que se veía que no se cumplían las recomendaciones mínimas, que ni siquiera eran prohibiciones o órdenes, sino recomendaciones muchas veces, ¿no? Creo que es verdad que si analizamos todos, probablemente en algún momento, o casi todos, en algún momento hemos por lo menos pisado la línea. Y ahí sí que habría que reflexionar un poco sobre la responsabilidad individual. Dice, responsabilidad individual. Que lo acepten las autoridades no significa que sea responsable. Por ejemplo, las autoridades no pueden prohibir volar en avión. ¿Por qué? Porque se cae el sector, desaparece. Y se caen los vuelos internacionales. Las compañías no pueden sostener, con esos ingresos no pueden sostener eternamente, es imposible y a nadie se le escapa esto. Es decir, rompemos toda la estructura no ya de comercio internacional, sino de relación internacional y bueno, dan la recomendación. Luego hay un montón volar en avión es lo más seguro, eso nos dicen las compañías aéreas. Yo no he oído a ningún técnico que diga que meterse en un avión completamente lleno sea
tan seguro como vivir en el bosque. No, o sea, ninguno. Porque se nos han dicho unas cosas, yo lo he oído. El vuelo más seguro lo he oído por los altavoces del avión. Yo he volado en avión, estaba permitido, estaba aceptado. Ahora, cuando puse el pie dentro del avión y vi cómo estábamos sentados, cosa que no sabes hasta que estás sentado, no se me había imaginado, o sea, no se me había pasado por la cabeza que ibas a ir pegado a gente que desconoces completamente y dices, no, te hacen salir de forma ordenada, nos ha jodido. Hombre, si quieres salimos todos practicando sexo, pero... Mira, me río porque... Es que además yo creo que estas cosas evidencian que no era tan fácil tomar precauciones, ¿no? Pero había que intentarlo. Y además todo esto intentando buscar el equilibrio entre no emparanoiarte y quedarte encerrado en casa y entonces poner en riesgo también tu salud mental, pero también tomar medidas, ¿no? Entonces es que la presión era curiosa este verano. Total. Luis Ángel, la responsabilidad individual, pero decías tú, María, nos han infantilizado, claro, ¿hay algo de eso también? Hola, cafeteros, ¿cómo estáis? Me llamo Luis y bueno, sobre el tema de hoy, pues me da un poco de vergüenza el que se atrevan a hacernos depositarios a los ciudadanos como casi diríamos únicos responsables de lo que está sucediendo, ¿no? Esta responsabilidad individual a la que estamos aludiendo constantemente. Nos llevan 40 años recortando en educación cívica, en estudios de humanidades, quitando la ética, la asignatura de ciudadanía, de escuelas, de institutos, quitándole peso a la educación universitaria, enfocando toda nuestra educación desde que somos pequeños a la practicidad económica. Y ahora tienen las narices de pedirnos responsabilidad a los ciudadanos a los que llevan convirtiendo en borregos durante casi medio siglo. Responsabilidad individual desde luego, pero no única, responsabilidad colectiva. ¿Qué nos podéis empujar a hacer o qué nos podéis pedir a los ciudadanos ahora, si lleváis tantísimo tiempo haciendo que educacionalmente tengamos una decadencia que nos haga que las humanidades y que este tipo de enseñanzas que nos haría ser más cívicos y nos enseña a ser ciudadanos las estáis destruyendo? Así que bueno, habría que relativizarlo todo, ¿no? Y ver hasta qué punto y qué grado de responsabilidad tiene quién. Bueno, cafeteros, un abrazo muy fuerte a todos. Absolutamente. Y este debate tiene un riesgo, además, que la responsabilidad individual termine convirtiéndose en el parapeto de las autoridades para decir la expansión del virus tiene que ver con vuestro comportamiento. No. Aquí hay un problema añadido que responde a muchas cuestiones y que tiene que ver con, pues, la relación entre las administraciones, la forma tan paupérrima en la que se ha sostenido la sanidad o se ha ido deteriorando, la sanidad pública, los controles, también la conciencia colectiva. Probablemente es una combinación de múltiples cosas. También una gran velocidad y una gran impaciencia por volver a la normalidad que se nos ha decretado desde instancias institucionales, políticas, desde las autoridades. O sea, aquí todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad, pero hoy no nos estamos fijando ni siquiera en que la expansión del virus sea culpa de esto, sino en la responsabilidad individual, en si solamente hacemos caso de lo que nos prohíben, porque eso alimenta a los salvapatrias, a los que llegarán después con la bandera diciendo es que aquí solo funciona prohibir y solo funciona cuando yo lo prohíbo. Entonces, cuando vienen las autoridades, ¿no? Dice Juan Manuel que esto sí que tiene que ver con un motivo ideológico, pero no de izquierdas o de derechas, sino del triunfo del individualismo. Y a lo mejor esto es lo que está ocurriendo, que nos hemos olvidado de lo colectivo y que lo colectivo ha dejado de pesar, ¿no? Pero no es la razón por la que el coronavirus se está expandiendo, no, es a lo mejor un porcentaje, no sabemos en qué dimensión, a lo mejor es un 2%, a lo mejor es mínimo, pero es relevante. Pilar. Es que yo creo que son dos debates, ¿no? Uno, el que planteaba el oyente, que yo creo que no tiene nada que ver, porque además yo sí tengo la sensación de que las autoridades están señalando, intentando culpabilizar a la sociedad, que es evidente que una parte de culpa tenemos, pero para que no se vea su irresponsabilidad y su falta absoluta de haber tomado las medidas que estaban en su mano. Es decir, ellos no han cumplido su trato. Pero Luis Ángel, que es el oyente, sí acertaba cuando decía también la manera en la que se ha ido destruyendo el sistema crítico, por ejemplo, en el sistema educativo.
toda la base crítica fundamental a través de la filosofía, de la racionalidad, del razonamiento, todo ese, la forma en la que hemos ido deteriorando los programas de estudio seguramente también influye en esto, decía Luis Ángel, y creo que tiene razón, ¿no? Claro, yo creo que por eso decía que son dos debates, ¿no? Ese es uno, el de la responsabilidad de la expansión de virus que estamos viendo ahora, o el achacarla, buscar los responsables y señalarlos, y lo otro que es algo más profundo como sociedad. Y ahí sí que es verdad que se echa en falta, pues eso, una mayor educación cívica. Es verdad que los españoles desde siempre arrastramos un poco esa leyenda negra, ¿no? De ser muy poco cívicos. Es una cosa que nos echaban en cara a veces desde el extranjero, o extranjeros que venían aquí a vivir a España. Sí, es posible que sea un déficit de la educación, de cultura. No sé, es interesante este asunto, pero sí que hay una parte de autocrítica y de responsabilidad sí que tenemos y deberíamos hacer. Mary, vamos cerrando. No sé, yo igual también tengo una posición muy sesgada, ¿no? Pero sí que creo que sí que hay una gran responsabilidad asumida por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de Madrid, no porque sea Madrid, sino porque ha sido una de las zonas más castigadas de España, creo que lo que se sufrió en esta comunidad sí que sigue presente en la mayoría de las memorias de la gente, ¿no? Todo ese confinamiento tan duro que hubo y todo lo que se vivió, yo creo que eso sí que la mayoría de la gente lo tiene presente. Hay que también pensar que en el caso de Madrid ha habido mala gestión, y eso es así. Joder, es que yo sigo saliendo a la calle y veo a la gente con mascarillas. Entonces, no lo sé. Yo es que en esto es verdad que creo que nos falta esa responsabilidad colectiva, ¿no? Pero sí que creo que no hemos hecho tan mal las cosas y no somos tan incívicos como muchas veces se señala. El otro día, por ejemplo, en la televisión se dedicaban una reportera a perseguir a las personas que no llevaban la mascarilla bien puesta. Hombre, pues eso yo creo que no ayuda nada al civismo y no ayuda nada a la solidaridad y a la responsabilidad colectiva, ¿no? El hacer de policías callejeros. Bueno, hay mucha gente haciendo lo correcto y eso es indiscutible y en absoluto esto es una enmienda al comportamiento de la ciudadanía de forma completa. Lo que sí que es invitas a la reflexión, ¿no? Sobre dónde están las normas, dónde está el sentido común y dónde está, bueno, el conocimiento de los ciudadanos y la responsabilidad con el cumplimiento de las normas de seguridad. Bueno, Mary, Pai, gracias. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra ayuda, por vuestra compañía. La verdad es que son debates súper interesantes porque planteáis además aproximaciones muy, muy brillantes y nos gusta mucho que el cierre del programa o sea, que lo tenemos que hacer a menudo porque que se planteen estos términos porque nos gusta escucharlo y además conforma después muy bien la opinión. Luego es mucho más fácil acudir a las tertulias teniendo opiniones reflexionadas gracias a la ayuda de la inteligencia colectiva, así que de corazón muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a marchar. Mañana volvemos con más aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando que no se te olvide que no estás sola allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Before I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave for more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better